En un comentario anterior hablaba o revelaba más bien en lo que se ha convertido el consulado dominicano en Haití, en un centro de extracción de los distintos países que tienen delegaciones, diplomáticos, ONGs, empresas en esa nación. Entonces, allí, aparte de seguir dándole visas, no sé si ya renovaron eso, pero bueno, desde ahí se está despachando la logística de rescatar a, por ejemplo, mexicanos. Es noticia nacional en México el rescate de película de al menos 15 mexicanos usando logística del consulado, con aportes del consulado dominicano, perfecto. Pero también hay una situación que tenía pendiente revelar, secreto de Estado. Durante varios días, hace ya 3 semanas, y hablé de eso y dije, no puedo dar los detalles porque es un secreto de Estado. Pero luego se confirmó la operación, que fue un éxito, del rescate de 13 chinos que estaban atrapados en Haití, acorralados por bandas. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, que el gobierno dominicano no quería involucrarse directamente en esa operación, por razones más que obvias. Entonces, ahí pasaron días y días porque lo que el gobierno dominicano le dijo a China, la gran potencia, fue: si ustedes quieren, entren. Nosotros le abrimos la frontera para que ustedes entren y saquen a su gente. Pero no nos podemos meter más de ahí, porque en la situación, en la condición que se encontraban esos ciudadanos chinos, señores, secuestrados, rescatarlos demandaba un enfrentamiento con esas bandas, porque China, entiéndase Xi Jinping, no le iba a pagar un centavo a esas bandas. Pues les cuento que efectivamente el gobierno chino tuvo que aceptar esa propuesta, aunque desde luego había una logística que se tenía que hacer de este lado para el equipo de rescate, que iba a llegar 1 o 2 días antes, y lo que iba a pasar inmediatamente después con esos chinos que tenían que ser alimentados, nutridos, etcétera, ¿no? Entonces se planchó todo, el antes y el después, pero a la entrada y en el enfrentamiento no podía estar un soldado dominicano al lado de un chino. No se sabe qué pasó allí, hay que decirlo, pero los chinos entraron y se llevaron a sus ciudadanos, a sus nacionales, hacia Jimaní, y todo tuvo un final feliz. Tomando en cuenta, y esto sí puedo decirlo, que esos chinos fueron armados hasta los dientes, uno pudiese especular que allí se dio un enfrentamiento nada bello, en el cual se impuso el poderío militar del dragón asiático, de la potencia emergente. Solo sabrá Dios qué nueva tecnología militar esa situación le permitió o le fue el pretexto a estos soldados chinos para usarla con estos pobres bandoleros, estos wannabe, rebeldes. Sí, hay que decirlo, porque usted no va a comparar a estas gangas con... Me dicen que es el segundo ejército más poderoso del mundo. Y hay expertos del Pentágono que dicen que ya hay varias áreas y ámbitos en los que China ha superado categóricamente a Estados Unidos. Pero tenía su pendiente por hablarlo. Se puede decir que la permisividad, si cabe el término, del gobierno dominicano en su frontera le está dañando el negocio a Barbecue. Porque ya hablé de los mexicanos, ya hablé de los chinos, pero hay otros por ahí, otros procesos de extracción que le han dañado el tema de: están aquí, dennos $500,000 para liberarlos. Y todo porque pueden pasar por la frontera de República Dominicana. En pocas palabras, le estamos dañando el negocio a Barbecue.
Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Veo mucho esa época, esos programas todavía. Mira, hay una cosa muy importante. Hay gente que cree que hacer humor es ser cómico. Tú decir un chiste o 4 malas palabras. Y eso no es el humor. Para tú tener humor, tú tienes que tener preparación y conocimientos. Porque si tú vas, por ejemplo, a hacer una sátira de Napoleón Bonaparte, como lo hacían Freddy Vera y Cuquín, tú tienes que saberte la historia de Napoleón, o por lo menos lo básico, para entonces poder satirizarlo. Para tú hacer una sátira de Colón y los indios cuando llegaron, cuando llegó Colón o lo que sea, tú tienes que saberte la historia. Porque si no, ¿cómo lo vas a satirizar? Entonces, ese verdadero humor de la historia de Tarzán, de la historia de Noé, para hablar de algún tema bíblico, en ese caso, todo eso tenía que conocerse a fondo para poderse entonces satirizar y hacer un relajo con respeto, sin vulgaridad. Entonces, hoy en día se ha confundido lo que es la vulgaridad, la mala palabra, el irrespeto. Hay como un arroz con mango en ese tipo de humor que a veces hay personas que hacen, sacándole su comida aparte, por ejemplo, a Raymond y a Miguel, que son muchachos que han trascendido y que dentro de lo que es su estilo han mantenido un respeto al público y un trabajo bastante profesional. No en el cine, estoy hablando de lo que es evocando el humor de esa época. Tú viviste mucho tiempo cerca de Freddy, Sí. pero tú sabes también que había un tema constante con él en el aspecto político. Ajá. Freddy era una figura que no solamente era el hombre del mundo del entretenimiento, sino que también era una persona influyente. ¿Te tocó alguna vez ver que a Freddy Veras Goico algún político lo quiso utilizar, un buen dominicano, meter al medio en un chanchullo para capitalizar su influencia? Bueno, de conocer eso, no. Pero sí sé que se recibió ofertas importantes y tentadoras. Incluso hasta para ser vicepresidente de la República en un momento dado. Y le ponían cheque en blanco. Pero sin santificarlo, porque no estamos hablando de un santo sin defectos, él nunca entró en eso. Él era un hombre muy serio en ese aspecto. Él siempre fue muy recto, pero de que lo metieran en un chanchullo, yo creo que más lo utilizaban como una especie de mediador en algunas cosas, como lo era en su momento Agripino Núñez Collado, que también era el mediador, pero ya dentro de otra área. Freddy Vera podía sentar a Peña Gómez con Narciso Isaconde. Peña Gómez con Jacobo Masluta. Y con Jacobo Masluta, como lo hizo. O sea, podía juntar a gente en el Gordo de la Semana, que eso nada más lo hacía él. Por la credibilidad que tenía, precisamente, porque nunca se le vendió a nadie. Si hubiera entrado en chanchullos y en cosas por debajo de la mesa, no hubiera tenido la credibilidad que tenía para poder lograr lo que lograba
a nivel político en esos momentos. ¿Ves alguna figura localmente que tenga el trayecto de hacerle sombra, al menos, a Freddy Veras? No, ahora mismo no. Además, Sombra es diferente, Aneudis, porque es que son figuras únicas. O sea, a él yo creo que nadie le puede hacer sombra. No porque fuera mi tío, o no, es que hay figuras que son únicas e irrepetibles. Hay figuras que son únicas e irrepetibles, como muchas otras también. Como muchos artistas a nivel mundial, actores, bailarines. Estamos hablando de políticos, de cualquiera. O sea, nadie es como nadie. Pero ahora mismo, Sombra, no creo. Para mí, quizá para otras personas sí lo hay. Recientemente se fue una figura que también es de la época de Freddy, coetáneo de Freddy. Tengo entendido que eran grandes amigos o eran panas. Alvarito Arbelo. Alvarito era gran amigo de Freddy Vera. Tengo entendido eso. Tengo entendido. Yo no sé. Hay un chisme por ahí con una persona que está viva. Vamos a dejarlo ahí, pero él trabajó para Freddy, Alvarito. ¿Cuándo? Sí, era así, él llegó a hacer cápsulas para Freddy. Bueno, pues no recuerdo. Pero yo estaba muy chiquita. Bueno, estamos hablando de pero bueno, Alvarito tenía ya 83 años cuando falleció, pero sí. Álvaro Arbelo. No, don Álvaro era un personaje, pero no era un Freddy Vera. O sea, una figura irrepetible también, ¿eh? Brillante, un erudito, la enciclopedia humana, como mucha gente y como él mismo se decía, porque lo decía con esa picardía y con esa forma tan especial de ser, y era un hombre increíblemente inteligente, que no tenía que abrirte un libro ni que mirar para ningún sitio para explicarte y desarrollarte un tema como si lo estuviera leyendo. Pero en comparación con Freddy Vera, que también era un hombre muy leído, muy culto y con muchos conocimientos, la combinación de Freddy Vera era que era un artista. Entonces el artista tiene como en el lóbulo frontal otra cosa también. Alvarito no era artista, Alvarito era un intelectual. Yo lo ubico así. Entonces hay una combinación de cosas diferentes. No sé. Bueno, hay una figura joven, también que entiendo que es brillante en lo que hace, amén de que no sea un contenido que uno siga, pero hay que darle su mérito, que es Alofoque, que coqueteó con eso, porque en algún punto... Pero en su mente de él. No, pero él se autodefinió como el Freddy Veras de estos tiempos. Yo te diría que al menos en la idea del hombre que hace contenido y que es empresario, al menos en eso se parecen. Bueno, en la época de Freddy Vera no había YouTube. Yo hago medio, porque la grandeza de Freddy para mí era el hombre que hacía contenido y que dirigía él sus proyectos, que era a su vez productor general y que para colmo era exitoso. Porque, como tú sabrás, aquí hay muchos digamos, dueños de su proyecto, que son su vendedor, que son su productor, pero que no son exitosos. Exacto. Freddy tuvo la empresa, fue productor general, dirigía el contenido como tal. Actuaba. Ajá. Y también. O sea, y puso él a facturar sus medios, o sea, hizo dinero. Y para colmo, le prendió una velita para un pastel a Pajés. La deuda aquella. La de 8 millones. Con la... 8 millones en esa época. Con la publicitaria Pajés. Yo me acuerdo que le cantaron cumpleaños, un cheque. O sea, para que la gente entienda. A una factura. La publicitaria Pajés, la de Felipe Pajés, le debía una factura de 8 millones de pesos a Freddy Veras Goico. En 8 millones en aquel entonces. O sea, 8 millones en esa época eran como 20 de ahora, pon tú. Bueno, quizá un poquito más. Entonces, parece ser que don Freddy se cansó de mandar a cobrar esos cuartos y un día se hartó y agarró Freddy Veras Goico en pleno programa y le puso un bizcocho para celebrar el que si o la factura, la factura. Sí, los tantos meses o años. O años de la factura. Pero por cierto, después de eso Felipe le pagó. De una vez. Después le pagó Felipe después de eso. Pero eso lo podía hacer él. Yo creo la gente no se atrevía a hacerle eso una publicitaria porque no te colocaba más nunca. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido
Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.